Well, I have a doubt. Every day we are. Bueno, tengo una duda. Nosotros todos los días transmitimos programas especiales sobre el genocidio en Gaza y decimos basta, realmente amamos la paz. Cuando buscamos imágenes encontramos muchas imágenes de terror, con niños partidos por la mitad, sin cabeza. Pero estas imágenes y estos vídeos no están en las cadenas estadounidenses. Estas imágenes no están en las televisiones occidentales. ¿Por qué? Very, very good question. I think it goes back to muy buena pregunta. Alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos que denuncia justamente a su propio gobierno como cómplice de genocidio. Hoy tenemos una entrevista exclusiva, muy importante, con un personaje que nos ha impresionado y que tiene mucho que decir. Es muy importante lo que va a decir. De hecho, es la primera entrevista que da en televisión para un programa como nosotros en el mundo de habla hispana. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Hala Rarit, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en lengua árabe y subdirectora del Centro de Medios Regional de Estados Unidos en Dubái. Se incorporó al servicio exterior en 2006. Ha estado en Yemen, Hong Kong, Qatar y Sudáfrica. Ha sido jefa de la política y economía del Consulado de los Estados Unidos en Durban. Tiene maestría de la Escuela Walsh de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Especialización en estudios árabes. Licenciatura en Relaciones Internacionales y Estudios de Oriente Medio de la Escuela Elliott de la Universidad George Washington. Within the U.S. government with resignations and walkouts by government employees. Today we're joined by the first State Department diplomat to publicly resign over the war. Renunció de sus altos cargos en protesta por la ayuda a Israel. Está en exclusiva con nosotros, por primera vez en un medio de habla hispana, para denunciar las atrocidades de las que son cómplices los que eran sus jefes, el presidente Biden y Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a todos ustedes en la comunidad de Detrás de la Razón. Gracias sobre todo a nuestra productora Shadi Narváez, que gracias a Shadi se consiguió esta entrevista. Hala Rarit, ella es una diplomática de Estados Unidos, portavoz del Departamento de Estados Unidos, sí, ese departamento que todos los días aquí criticamos y que denunciamos con su actitud. Ella es portavoz de esa parte de los estadounidenses, del gobierno de Biden, y que en un acto quizá heroico, ustedes lo califiquen, se dio cuenta de las atrocidades. Portavoz del Departamento de Estado que fungió hasta hace unos meses y que renunció por tener, pues, el corazón. Le damos la bienvenida a Hala Rarit. Hala Rarit, it's a pleasure. Thank you very much for this interview. Es un placer y muchas gracias por esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarte cómo ves que tu país, que estás viendo que tu país está teniendo una complicidad de genocidio y que al mismo tiempo tú tienes un alto perfil puesto en el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sentiste? Creo que esta fue la razón de tu dimisión. Por favor, y gracias de nuevo por estar con nosotros. First off, thank you so much for inviting me. It's a pleasure to speak to your audiences. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer hablar con vuestra audiencia. Como mencionaste, fui una diplomática para el Departamento de Estado.
Serví durante 18 años. Es bastante tiempo y casi la mitad de mi vida. Me uní cuando era bastante joven, justo acabando mi máster. Era un sueño ser una diplomática. Creo fuertemente en el poder de la diplomacia, pero como tú has señalado, lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y mi gobierno estaba ayudando y contribuyendo a este genocidio. Y para mí, como diplomática, eso era absolutamente inaceptable. No podía ser parte del Departamento de Estado entendiendo y sabiendo lo que estaba haciendo mi gobierno. A lo largo de mi carrera, sobre todo, fui una oficial de asuntos políticos, lo que significaba que trabajé en cuestiones bastante delicadas como la lucha contra el terrorismo, incluyendo derechos humanos, incluyendo a veces transferencia de armas. Así que entendía toda la importancia de esas políticas. En mi último trabajo fui portavoz para el Departamento de Estado en Oriente Medio, basada en el Consulado de Estados Unidos en Dubái. Mi rol era ser la cara del gobierno de Estados Unidos en el mundo árabe. Y después de que empezó este conflicto, se suponía que yo debía presentarme en la televisión árabe a presentar los puntos de discusión que venían de Washington. Y en cuanto leí esos puntos de conversación, me negué. Me negué totalmente, no solo porque personalmente no estuviera de acuerdo con la política, no era un tema personal, era porque como diplomática estaba monitoreando lo que estaba sucediendo y con el conocimiento que tenía, he servido en países como Yemen y Qatar, vi el impacto devastador que estaba teniendo nuestra política y que no estaba ayudando a nadie, no estaba ayudando a los israelíes a la larga, obviamente estaba siendo devastadora para los palestinos y entraba en conflicto con la credibilidad de Estados Unidos y estaba perjudicando los intereses de Estados Unidos en toda la región. Hice todo lo posible dentro del sistema durante días, semanas, meses para tratar de hacer algún cambio desde dentro. Pero cuando vi que no había ningún cambio en la política, no importara lo que hiciera, sin importar lo que dijera yo o lo que dijera nadie en el Departamento de Estado, decidí que no había ningún otro rol para mí en el gobierno de Estados Unidos y que tenía que dimitir. Wow. I cannot imagine how was your homework. No puedo imaginar cómo era tu trabajo relacionado a lo que veías, lo que tenías que decir cuando aparecías en la televisión, porque eras portavoz y tener que justificar la ayuda a un régimen o a un gobierno que estaba cometiendo un genocidio. ¿Cuál fue el peor momento en tu carrera en el que dijiste, basta, no puedo continuar, no puedo seguir? Puedo imaginar enfado, quizás lágrimas. Por favor, cuéntanos sobre esto. Absolutamente, fue devastador. Creo que el peor momento fue cuando me di cuenta de que mi gobierno estaba intencionalmente violando la ley estadounidense, de que estaba intencionalmente permitiendo la matanza de civiles, porque yo mantenía la esperanza de que si solo ellos entendieran, si tan solo supieran lo que realmente estaba sucediendo, por supuesto que cambiarían su política. Pero como tú mencionaste sobre las entrevistas, antes del 7 de octubre hice cientos de entrevistas en diferentes medios árabes sobre un amplio espectro de temas. Rusia y Ucrania, China, lo que fuera, cambio climático, lo que fuera que el gobierno estadounidense tuviera una posición, yo aparecía en las televisoras árabes. Cuando sucedió el 7 de octubre y cuando vi los puntos de discusión que estábamos recibiendo, estaban, y seré clara, completamente obviando el sufrimiento de los palestinos. Era como si los palestinos no existieran. Hablaba de la humanidad de las víctimas israelíes, como debería de ser, por supuesto. Absolutamente, reconocer la humanidad de las víctimas del 7 de octubre,
de esta terrible y horrible tragedia, pero al mismo tiempo obviaba completamente el sufrimiento de los palestinos. Y yo me negué a aparecer en los medios árabes y promover estos puntos de discusión racistas y parciales. En cambio, lo que hice, obviamente recibí mucha presión y fue algo complicado profesionalmente, pero no hice ninguna entrevista sobre Gaza. Lo que hice en cambio fue cada día redactar informes para Washington mostrándoles lo que todos los medios árabes y las redes sociales estaban mostrando sobre Gaza. Mis informes mostraban lo que probablemente vuestra audiencia ha visto. Las imágenes devastadoras de niños siendo masacrados. Y muchas veces esto mostraba la complicidad directa de Estados Unidos, porque había tantas imágenes y vídeos que se volvían virales en todo el mundo árabe directamente desde Gaza, mostrando, por ejemplo, fragmentos de bombas hechas por Estados Unidos. Así que todos los días enviaba estos reportes, incluido los fines de semana. A veces no podía dormir porque estaba trabajando muy duro en estos informes, porque sentía si tan solo nuestros políticos vieran, si tan solo entendieran, cambiarían la política. Pero semana tras semana, mes tras mes, quedó muy claro que no era así. Y eso era devastador. También ver la inhumanidad de mucha de la gente con la que trabajé, de ver que no les afectaba tanto la pérdida de vidas tan trágica. Y también que honestamente no les importaba que esto en realidad estuviera dañando a Estados Unidos. Esto no es en el interés de Estados Unidos. Masacrar a toda una población, matar de hambre a toda una población, esto no nos ayudará a la seguridad nacional. Nos está poniendo en peligro a todos. Y eso fue bastante devastador y obviamente me llevó a renunciar eventualmente, lo cual fue una decisión muy difícil, pero sentí en el momento en que la tomé que no había otra manera, porque comencé a sentirme cómplice. Entonces tenía que abandonar el gobierno y decidir hablar una vez que renunciara. Me imagino que tú todos los días estabas mandando informes y señalando y diciéndoles no hagan eso, hagan esto, la diplomacia es mejor que las armas. ¿Qué piensas o por qué crees que no les importaba? Y me refiero al presidente Biden y a Anthony Blinken, el secretario de Estado. ¿Por qué no les importaba? ¿Porque no tienen sentimientos? ¿Porque no pueden? Me hice esa pregunta tantas veces. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la política está fallando? Además, es simplemente una política fallida. Quiero decir, ni siquiera ha logrado la liberación de los rehenes, ¿verdad? Las familias de las víctimas del 7 de octubre, las familias en Israel, están protestando contra esta política. Entonces, ¿por qué insisten en esto? Para mí realmente se reduce a unas cuantas cuestiones, pero solo discutiré dos en aras de la brevedad. Una, y creo que lamentablemente está muy arraigada en la política estadounidense, es la deshumanización de los árabes y de los musulmanes. Y creo que está bien si matan a esa gente de allí, ¿verdad? La gente no reaccionaba de la misma manera cuando les enviaba una imagen de un niño palestino muerto que de un niño ucraniano muerto. Sus corazones no sentían lo mismo y yo me preguntaba, pero estas son buenas personas, ¿cómo no están reaccionando ante esta princesa de 4 años que acaba de ser sepultada bajo los escombros? Y creo que es casi a un nivel subconsciente, porque hay que entender que en Estados Unidos ha habido décadas y décadas de programación sobre el Medio Oriente, de esos son los terroristas, esos son los malos. Y creo que eso tiene un impacto significativo sobre nuestras políticas. Ustedes vieron poco después de que comenzaran a ocurrir las masacres en Gaza, el presidente Biden dijo que tal vez no se podía confiar en el número de muertes, cuando todas las organizaciones internacionales dijeron que el recuento es incluso mayor de lo que se informa desde Gaza, porque hay tanta gente atrapada bajo los escombros que ni siquiera se puede contar. Pero los deshumanizó hasta el punto de intentar ni siquiera reconocer su humanidad
e incluso descartar el hecho de que muchos han sido asesinados. Quiero decir, fue atroz. Y la otra parte es, y voy a ser muy directa, ya no estoy en el gobierno, puedo ser muy franca, creo que es la corrupción. Creo que es la corrupción política. No lo creo, lo sé, y te diré por qué. Como diplomática durante 18 años, mi vida fue un libro abierto. El gobierno de Estados Unidos sabía todo sobre mi vida, como debía, porque yo era una servidora pública. Nunca se me permitió aceptar dinero de nadie ni de ninguna entidad. Ese no es el caso de nuestros políticos, de nuestros miembros del Congreso, de nuestros senadores, de los políticos que están decidiendo si enviar o no armas a Israel. Se benefician de la guerra, reciben contribuciones de campaña de la industria armamentista, reciben contribuciones de campaña del lobby pro-israelí, y lo han estado haciendo durante años. Así que literalmente se están beneficiando de este genocidio. ¿Por qué dejarían de enviarles armas? No tienen ningún incentivo para dejar de enviarles armas. Entonces, para ellos, está bien si esa gente morena, francamente, es asesinada. Y dos, voy a ganar dinero con esto. Así que a menos que haya una rendición de cuentas, a menos que haya presión para que dejen de hacerlo, no van a parar. Y esa es la parte realmente triste. Incluso están dispuestos a violar la ley estadounidense, que es otra cosa que vi como diplomática y de la que ya no estaba de acuerdo en ser parte de ello. De ahí mi renuncia. Bueno, esto es tremendo porque estás hablando de la violación de la ley de Estados Unidos y creo que esto es... Con gusto te puedo dar detalles específicos de qué leyes se han violado y cómo. Espérame, dos preguntas sobre este tema primero. Significa que la vida de los niños, sobre todo, la vida de un israelí, el valor de la vida de un israelí es mayor que la vida de un palestino? Mira, lo vi directamente en nuestros puntos de discusión. Recibía desde Washington los temas de debate que se suponía debía transmitir, que humanizaban a las víctimas israelíes, que hablaban sobre la difícil situación de las víctimas israelíes, como absolutamente debería ser, pero luego ignoraban por completo la difícil situación de los palestinos. Te daré un ejemplo. 100 días después del conflicto, y vuestros espectadores pueden buscar esto en Google, pueden ir al sitio web del Departamento de Estado y ver la declaración oficial que salió de Washington 100 días después del conflicto. Deberían leerlo. No menciona ni una sola vez la palabra palestino. 100 días después de que comenzara el conflicto, miles y miles y miles de civiles en Gaza ya habían sido asesinados y masacrados. Civiles. Pero el mensaje de los 100 días que salió del Departamento de Estado solo hablaba de los rehenes. Solo hablaba de los rehenes. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que el nivel de deshumanización está tan arraigado en el gobierno de Estados Unidos. Y cuando recibí ese mensaje de los 100 días que se suponía debíamos amplificar, dije, ¿dónde está el resto del mensaje? Esto es solo la mitad. ¿Dónde está el resto del mensaje? Y me dijeron, nos olvidamos. No sé si realmente se les olvidó. No sé si es intencional, pero así fue como se dio a conocer el mensaje. Y así te demuestra que la vida de algunos es más valiosa que la vida de otros, lamentablemente, para el gobierno de los Estados Unidos. La segunda cuestión sobre este tema es que hablas de corrupción. Y mi pregunta es... ¿Corrupción de quién? Entiendo que la industria de las armas es muy poderosa, pero ¿solo eso? ¿Solo este sector? Porque creo, y me lo dirás tú, hay más poderes especiales en el mundo, intereses extranjeros. ¿Significa que tal vez el gobierno de Estados Unidos está sirviendo a otro interés que no es el mismo interés del pueblo estadounidense? Quizás la intención sionista de tener un gran Israel. No sé. Háblame de esto porque realmente tengo mucha curiosidad.
Sure, absolutely. I mean, I think it's public knowledge at this point that the pro-Israel Claro, absolutamente. Quiero decir, creo que a estas alturas es de conocimiento público que el lobby pro-israelí es extremadamente poderoso en Washington, ¿verdad? Y el lobby pro-israelí es muy diverso y grande, por lo que incluye obviamente al más famoso, AIPAC, que aunque está haciendo cabildeo para un gobierno extranjero, normalmente si haces lobby para un gobierno extranjero tienes que cumplir con regulaciones diferentes porque estás representando a un gobierno extranjero, pero en realidad están registrados como una organización estadounidense, por lo que pasan por alto todas esas regulaciones. Pero también están las organizaciones cristianas evangélicas, que también son pro-israelíes, que también son muy poderosas, muy influyentes y tienen mucho dinero. Así que todos los lobbies pro-israelíes combinados con los lobbies de la industria armamentista son una fuerza intensamente poderosa en Washington y dirigen nuestro proceso de toma de decisiones. De manera similar, estoy segura que tus espectadores están familiarizados con un tema muy diferente de la política interna, los tiroteos masivos en Estados Unidos. Cada pocos meses oímos sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos. Otra escuela con un tiroteo masivo. Pero no se cambia ninguna política, no se cambia ninguna ley. ¿Por qué seguimos teniendo armas en manos de adolescentes en Estados Unidos? Porque la Asociación Nacional del Rifle es muy poderosa. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es tan poderoso que se asegura de que nuestros políticos no aprueben leyes que limiten la venta de armas en Estados Unidos. Y es por eso que hay una violencia armada tan desenfrenada. De manera muy similar, pero en política exterior, la situación es la misma, excepto que ahora las personas que están siendo asesinadas y masacradas están en Palestina y ahora en el Líbano. ¿Significa esto que las asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle, significa esto que la muerte y la violencia es un gran negocio? I think it's more profitable than peace. Creo que es más rentable que la paz, ¿no? Como diplomática puedo vender... ¿Qué puedo vender sino esperanza, amor, unión? Esto es en lo que creo. Esto es lo que represento. Todas las personas unidas y trabajando por un interés común. Que todos podamos vivir juntos en paz y armonía. Pero no hay dinero en eso, ¿verdad? En cambio, sí hay mucho dinero en que la gente se mate entre sí. Lamentablemente, es muy triste decirlo, y yo soy optimista por naturaleza. Odio ver el mundo de esta manera, pero ha sido devastador ver cómo un interés especial en los Estados Unidos va en contra de los intereses de los ciudadanos estadounidenses y de personas inocentes en todo el mundo. I hope we are not naive. Espero que no seamos ingenuos. Perdón por interrumpirte, porque estabas hablando de la ley. Dime qué ley, qué normas o qué ley fue violada por el gobierno de Estados Unidos y va en contra del pueblo estadounidense. Por favor. Sure. So there are multiple laws and regulations. Claro. Bueno, existen múltiples leyes y regulaciones que garantizan que no tengamos una situación como esta. En realidad, nuestro gobierno es bastante inteligente en términos de garantizar que nuestras políticas de transferencia de armas no conduzcan a ciertas situaciones. Tu audiencia puede buscar en Google cualquiera de estas leyes y leerlas por sí mismos. La primera es la investigación de antecedentes de Leahy, la Ley de Investigación de Antecedentes de Leahy. Trabajé profundamente en la investigación de antecedentes de Leahy cuando trabajé en Qatar. Trabajé para supervisar la sección política económica en Qatar. Lo que dice esa ley es que cualquier unidad militar que tenga violaciones de derechos humanos y que haya cometido violaciones de derechos humanos no está autorizada a recibir ningún tipo de asistencia militar. Cuando trabajaba en Qatar, antes de que recibieran transferencias de armas, teníamos que ir literalmente nombre por nombre de cada oficial para asegurarnos de que no estuvieran implicados individualmente en ningún tipo de violaciones de derechos humanos antes de transferir nuestras armas. La cantidad de información y pruebas en términos de violaciones de derechos humanos con respecto a varias unidades israelíes es tan intensa
Son demasiadas pruebas, demasiados detalles, que no hay manera de que Israel no esté en violación de la ley Liehi. No hay manera, y tantas investigaciones independientes de instituciones lo han demostrado. Pero si no hay voluntad política para decir, sí, están violando la ley Liehi, lo que ahora están pidiendo desde arriba a los diplomáticos que están más abajo es, encuentren una manera de eludir la ley. Eso es lo que nos están diciendo. Así que no es busquen una manera de implementar la ley, sino una manera de eludirla. Otro ejemplo es la Ley de Control de Exportaciones de Armas. Nosotros, como Estados Unidos, solo podemos enviar armas a países que vayan a utilizarlas con fines defensivos, no ofensivos. Está muy claro, a pesar de todo lo que los israelíes están diciendo sobre la autodefensa. Por eso, por cierto, siempre se oye al secretario Blinken decir que tienen derecho a defenderse, porque está tratando de garantizar que Estados Unidos no esté en violación de la Ley de Control de Exportación de Armas. Pero si alguien está observando lo que está sucediendo en Gaza, está muy claro que esto no es defensa. No se puede masacrar a decenas de miles de personas en nombre de la autodefensa y ahora ir al Líbano. Esto no es defensa propia. Hezbollah apenas hizo nada como reacción en comparación con la agresión israelí en el Líbano. Esto es de naturaleza ofensiva. Así que nuevamente estamos violando la ley de control de exportaciones de armas. Otra ley es la ley de asistencia exterior, que establece que si un país prohíbe que la asistencia humanitaria llegue a personas necesitadas, a civiles necesitados, tampoco están autorizados a recibir asistencia militar estadounidense. Todas y cada una de las organizaciones humanitarias sobre el terreno, creo que sin excepción, confirman que Israel está bloqueando la asistencia humanitaria hasta el punto de provocar hambruna en Gaza. No sé si tu audiencia o si vieron el artículo de ProPublica que se publicó ayer, que mostraba que el secretario Blinken recibió esta información de expertos dentro del gobierno de Estados Unidos, de USAID dentro del Departamento de Estado, diciendo que Israel está violando esto. Por lo tanto, según la ley de asistencia exterior, deben de dejar de enviarle armas. Este informe tenía que ir al Congreso, pero en las altas instancias cambiaron las palabras de los expertos en la materia. Otra mujer que trabaja para el Departamento de Estado, llamada Stacy Gilbert, fue una de las expertas en la materia que escribió este documento. Ella vio que mintieron, que cambiaron las palabras de los expertos en la materia y ella también renunció. Y la razón por la que están mintiendo y cambiando las palabras de los expertos es para poder seguir enviando armas a Israel. Estas son solo 3 de las leyes que espero que sean útiles para que tu audiencia comprenda por qué esta administración está violando intencionalmente la ley de Estados Unidos al continuar apoyando a Israel de esta manera. Anthony Blinken, Biden, ¿Quiere decir esto que Anthony Blinken, Biden mintieron al Congreso? Bueno, este informe salió específicamente del Departamento de Estado, así que sí, absolutamente. Well, I have a doubt. Every day we are. Bueno, tengo una duda. Nosotros todos los días transmitimos programas especiales sobre el genocidio en Gaza y decimos basta, realmente amamos la paz. Cuando buscamos imágenes encontramos muchas imágenes de terror con niños partidos por la mitad, sin cabeza. Pero estas imágenes y estos vídeos no están en las cadenas estadounidenses. Estas imágenes no están en las televisiones occidentales. ¿Por qué? Very, very good question. I think it goes back to muy buena pregunta. Creo que se remonta a la islamofobia y el racismo del que hablamos, porque sabemos que la cobertura con respecto a Ucrania fue muy diferente, ¿verdad? Las imágenes que surgieron con respecto a Ucrania, vimos la humanidad de los ucranianos que estaban sufriendo, como deberíamos. Para las víctimas israelíes, vimos la humanidad de las víctimas israelíes, como deberíamos. Pero creo que hay 2 razones. Una, obviamente, la islamofobia y el racismo, que simplemente no nos dejan verlo. Y la segunda, que muestra la complicidad directa de Estados Unidos.
Si el público estadounidense viera lo que están haciendo sus impuestos, habría mucho más malestar en Estados Unidos. Si el público estadounidense de a pie realmente entendiera, creo que habría muchas más protestas. La razón por la que vemos a los estudiantes protestar es porque ellos están en las redes sociales y ven la información que sale directamente de Gaza. Pero creo que muchos estadounidenses no son conscientes de lo que está sucediendo y por eso simplemente ven los medios de comunicación tradicionales. Y algunos de estos medios de comunicación masivos realmente intentan hacer lo mejor que pueden, pero muchos de ellos promocionan los puntos de conversación israelíes. Quiero decir, vemos esto todo el tiempo, que ellos literalmente dicen lo que el portavoz israelí dice. Es realmente loco y extraño, pero puedo decirles que como parte de mi trabajo, cuando escribía esos informes diarios, esas eran las imágenes exactas que enviaba al Departamento de Estado, porque sabía que ellos, que nuestros políticos en Washington, no tenían acceso a ellas. Así que les enviaba esas imágenes, pero desafortunadamente no fue suficiente para cambiar ninguna política. Hala, you think it could be something more because not only complicity, because maybe they Hala, ¿crees que podría ser algo mayor, no solo complicidad? Porque quizás ellos obedecen porque el dinero y el capital de esta gran y enorme red quizá es del grupo sionista o de los lobbies israelíes y ellos pagan y entonces tienes que aceptar o estás despedido. ¿Podría ser? Well, I mean, with reference to people losing their jobs in terms of Bueno, con referencia a las personas que pierden sus empleos, en términos de gente del Congreso, hemos visto que esto ha sucedido este año. No sé si los espectadores estén familiarizados con el congresista Bowman, Jamal Bowman de Nueva York, y Cori Bush. Ambos estaban firmemente en contra del genocidio y ambos hablaron en voz muy alta en contra de él. Y luego el AIPAC salió y dijo: los derrotaremos. Y los derrotaron. Invirtieron millones y millones y millones de dólares para financiar a sus oponentes. Y luego perdieron. Y luego el AIPAC lo celebró. Lo celebró muy, muy abiertamente. Ni siquiera ocultan el hecho de que están tratando de conseguir eso. Y luego amenazan. Básicamente dicen: ¿sabes? Si vas en contra de esta política, prepárate para ser derrotado en tus próximas elecciones. Así que creo que muchos políticos tienen miedo. Muchos políticos no quieren perder su escaño y algunos hablan, algunos valientes hablan, pero muchos permanecen en silencio, lo cual es devastador. Y tengo que decir lo mismo dentro del Departamento de Estado. Tanta gente está permitiendo voluntariamente esta política que es aterrador de ver. Let me ask this. Every day we make a show, and a special show about what happened in the Middle East, and many times we are. Permíteme preguntarte esto. Todos los días hacemos un programa y un programa especial sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio y muchas veces estamos en vivo en el programa y es muy extraño y es incluso increíble. De pronto, en la audiencia, reunimos a miles de personas en el chat y ellos hablan y preguntan y dicen. Tratamos de abrir la opinión y crear una total libertad de expresión, pero de repente la gente en lenguaje español dice: eres el demonio, eres malo, porque estás diciendo cosas malas sobre Israel. No toques a Israel, no toques a Israel, porque Dios... Y entonces para mí es muy extraño, porque esto, la geopolítica y estas cosas de las que estamos hablando, quizás sea política interna o política internacional, pero ¿cómo es posible que haya tanta audiencia en el mundo, no solo en el lenguaje español, en todos los idiomas, que defiendan el concepto de Israel? Incluso no son judíos. El punto es, ¿por qué este discurso está permeando en las mentes de la gente en el mundo? Es una muy buena pregunta y creo que a mucha gente le apasiona este tema.
Pero yo, desde mi perspectiva, tenemos que tomarlo desde la posición de la humanidad. Creo que muchos de nosotros crecimos con los horrores del Holocausto y fue un momento tan oscuro, devastador y horrible en la historia de la humanidad. Y la lección aprendida de esa tragedia absoluta fue nunca más, ¿cierto? Y es por eso que hoy en día hay tantos grupos judíos en todo el mundo que dicen que nunca más significa nunca más para nadie, ¿verdad? Pero creo que mucho de ese trauma se ha traducido para algunos en que nunca más es solo para el pueblo judío, o debido a ese trauma, el Estado judío de Israel debe existir a toda costa. Desde que renuncié, me he acercado a muchos israelíes en la comunidad de paz, en los campamentos de paz, y son personas increíbles y valientes. Y entienden que su seguridad no puede lograrse a expensas de la aniquilación de otro pueblo. Y entienden que eso no es lo que les enseñan sus valores judíos y que no está en el espíritu y el recuerdo de los horrores del Holocausto. Creo que mucha gente no logra comprender la complejidad de la verdad porque les han dicho que necesitan una patria y que cualquiera que vaya en contra de ella debe ser antisemita o cualquiera que vaya en contra de ella debe ser malvado. Todo vuelve a que están completamente ignorando el sufrimiento de otro pueblo. Están ignorando por completo el hecho de que había gente en esa tierra. Están ignorando por completo el hecho de que la gente sigue estando desplazada, sigue siendo asesinada. Y esto no es sostenible. No es sostenible para los israelíes, no es sostenible para los palestinos, ni para el Medio Oriente en general. Lo que se necesita es convivencia. Lo que se necesita es... Ups, discúlpenme, algo se cayó detrás de mí. Lo que se necesita es que la gente se una y comprenda su humanidad. Y hay muchos de las comunidades de paz, tanto israelíes como palestinos, que quieren y están dispuestos a hacerlo. Pero desafortunadamente la guerra es lo que se interpone en el camino. Thank you so much for your time. Two questions more and I'll let you go. And really thank you. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. 2 preguntas más y te dejo ir. Verdaderamente muchas gracias. ¿Qué sientes hoy? ¿Qué dice tu corazón hoy? ¿Dónde está tu mente hoy? De nuevo, ¿qué sientes cuando ves que tenías razón? Cuando renunciaste, creo que eran alrededor de 30.000 muertes en Gaza. Hoy el número es mayor, la situación está peor. Gaza está totalmente devastada y ahora el Líbano va a ser quizás otro tipo de Gaza. ¿Qué sientes el día de hoy? It's devastating. It's absolutely devastating and it's heartbreaking. Es devastador, es absolutamente devastador y es desgarrador. Y nos despertamos día tras día esperando que haya un cambio, y desearía no tener razón. Desearía que no tuviera el efecto duradero que me preocupa que va a tener. Hace 1 o 2 meses escribí en la revista Foreign Policy de Estados Unidos sobre el estallido de una guerra regional que estaba a la vuelta de la esquina y que eso era exactamente lo que Benjamín Netanyahu quería. Eso es lo que quería y por eso ha estado haciendo tantas cosas. Ataques instigadores contra Irán, contra Hezbollah, el Líbano, en Siria. Su objetivo es la guerra regional porque eso ayuda a su carrera política. Quiere esto a costa de los rehenes, a costa de la seguridad israelí. No le importa el pueblo israelí. Le importan sus propias ambiciones políticas y su idea de este gran Israel. Esto es una catástrofe para los israelíes, los palestinos, los libaneses, el Medio Oriente y para todos nosotros en la comunidad global. No podemos tolerarlo. Mi única salvación, lo único que me da esperanza, es que la gente de todo el mundo esté despertando y diciendo basta de injusticia. No podemos quedarnos impasibles y permitir que se masacre a niños. No podemos quedarnos quietos y permitir que los niños mueran de hambre. Es demasiado sufrimiento. Y creo que el hecho de que todos lo hayamos estado viendo en nuestros teléfonos ha sido muy traumático.
Así que mi esperanza es que haya un despertar continuo y que salgamos de esto como una comunidad más unificada, como una comunidad global, para tratar de protegernos los unos a los otros, en lugar de lastimarnos. What can I do? What can we do? What can all of us do about ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos para presionar al gobierno de Estados Unidos para que detenga la guerra? Los estadounidenses, el pueblo estadounidense, ¿puede hacer algo para detener a su gobierno? ¿O por qué la gente en Estados Unidos no reacciona y dice, basta? Pago mis impuestos y están usando mis impuestos para enviar armas. Y eso significa que tenemos sangre en nuestras manos. ¿Pueden hacer algo? Absolutamente. Creo que muchos estadounidenses lo están haciendo. Están viendo las protestas, especialmente los jóvenes estadounidenses que están participando en las protestas en los campus universitarios. Pueden ver lo violenta que fue la reacción de la policía en todo Estados Unidos. Eso muestra el poder del pueblo, ¿verdad? Si estas protestas no importaran, si estos estudiantes no importaran, no habría habido una reacción tan contundente por parte de la policía, ni por parte del Congreso, que ahora está tratando de restringir la libertad de expresión en Estados Unidos porque muchos de estos estudiantes están hablando en contra del genocidio. Creo en el poder del pueblo, creo firmemente en el poder del pueblo y creo que no importa en qué parte del mundo estés, tienes una voz, Cada uno de nosotros tenemos una voz. Tenemos que elegir usarla. No importa cuán pequeña o grande sea, incluso si es solo hablar con un primo, con amigos sobre lo que está sucediendo. Eso en sí mismo es poder y se propaga. Todos tenemos que ser una fuerza del bien y realmente aprecio vuestro programa por poder discutir esto con audiencias de habla hispana, porque estamos tan lejos, ¿verdad? Estamos tan lejos del conflicto que es tan fácil simplemente decir que es gente de allá, pero se trata de nuestra humanidad colectiva, la que nos permite arrojar luz. Así que gracias a vosotros, a vuestro programa, por tratar este tema. Hala, I think for many US people, for many US citizens, for many your coworkers, you're a Hala, creo que para muchos ciudadanos estadounidenses, para muchos de tus compañeros de trabajo, eres una especie de heroína porque preferiste el corazón libre y el buen sentimiento y la buena fe en lugar de un buen salario. Creo que esto es... no sé, pero cuéntame sobre este sentimiento porque creo que mucha gente te admira por este tipo de valentía que demostraste. That's very nice. You know, I really do appreciate that when I feel... Eso es muy lindo, realmente lo aprecio. El coraje es cuando veo a todos los médicos que van a ser voluntarios en Gaza, cuando los veo ir y trabajar en Gaza por semanas y dejar a sus familias. Eso es coraje. He conocido a algunos de esos médicos y son increíbles. Y sinceramente, las cosas que han visto para ayudar a las personas necesitadas son extraordinarias. Sentí que tenía muy pocas opciones. Simplemente no me convertí en diplomática para apoyar una guerra. No me hice diplomática para vender un genocidio. Me convertí en diplomática porque creo en la diplomacia. Y cuando me di cuenta de que ya no podía ejercer la diplomacia en el Departamento de Estado, decidí que necesitaba dejar el Departamento de Estado. Y también tengo que ser honesta, soy madre y veía a mis hijos todos los días y no podía ver a mis hijos y luego ver las imágenes de los niños en Gaza masacrados y fingir que todo estaba bien. Mi corazón no pudo soportarlo, no pude. Todos tenemos una vida que vivir. Creo que debemos aprovechar al máximo nuestra vida. Necesitamos hacer todo el bien que podamos en este mundo, si no por nuestra generación, por la generación de nuestros hijos. Les debemos hacer el mundo un lugar mejor. Y por eso no me considero una heroína, pero estoy tratando de hacer todo lo que puedo para intentar hacer de este un mundo, un lugar mejor para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos.
Hala Rarit, thank you so much. Last question. Hala Rarit, muchas gracias. La última pregunta y nos vamos. Tu pronóstico, ¿cuál crees que sea el final? ¿Cómo crees que esto se va a desarrollar? El conflicto, la situación entre ahora Israel, Hamas y Hezbollah. Yeah. Honestly, and this is not something I wish I was saying, but honestamente, y esto no es algo que me gustaría estar diciendo, pero creo que la situación seguirá empeorando, a menos que se detenga a Netanyahu. Él no se detendrá, y ahora mismo está muy claro que la actual administración de Estados Unidos no está dispuesta a detenerlo en este momento. De hecho, el Departamento de Estado acaba de aprobar otros $20.000 millones en armas. Y por cierto, lo hicieron mientras el Congreso estaba en receso para tratar nuevamente de ocultar cualquier tipo de supervisión. $20.000 millones en armas. Tendrá todo lo que necesita para destruir el Líbano, para continuar potencialmente en Siria, y con nuestras elecciones acercándose, gane quien gane, creo que desafortunadamente Netanyahu es el ganador. Ya sea una administración de Harris o una administración de Trump, ambos candidatos han expresado su apoyo absoluto a Netanyahu. Lo único que creo que puede cambiar esta trayectoria somos nosotros. Vimos el artículo que salió ayer demostrando que Blinken le estaba mintiendo al Congreso. Necesitamos más de esto. Necesitamos más gente que diga no más, no más, no en mi nombre, no con mis impuestos. No pueden violar la ley estadounidense. Lo único que me da esperanza es que la historia ha demostrado la injusticia. La era de los derechos civiles en Estados Unidos, el apartheid terminó en Sudáfrica. Aunque cuando lo estás viviendo parece imposible de superar, pero hay que mantener la fe. Tengo que mantener la fe en que lo superaremos, pero requiere una acción colectiva. Requiere que todos hagamos algo. Tenemos que exigir cuentas a estos líderes, tenemos que exigir que sigan y cumplan la ley estadounidense, que cumplan la ley internacional y que no aceptaremos nada menos de ellos. ¿Significa que hay gente dentro del gobierno de Estados Unidos que está sedienta de ver, de ir a una guerra total, ojalá? O incluso más allá, ¿crees que con todo este comportamiento y acciones el gobierno de Estados Unidos está esparciendo odio alrededor del mundo y al final este odio regresará a Washington y a Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos estará solo? So the rhetoric coming out of Washington has been that they want La retórica que sale de Washington ha sido que ellos quieren una desescalada, ¿correcto? Estos son los puntos oficiales de debate, que ellos quieren una desescalada y que no quieren una guerra regional. Pero tienes que tomar acción si quieres una desescalada. Tienes que asegurarte de que haya una reducción de la tensión. Pero si envías a un loco, si le envías a un criminal de guerra un suministro ilimitado de armas, ¿qué va a pasar? Una escalada. Si tú le das una cobertura política a un gobierno que comete terrorismo, me refiero al ataque a Hezbollah con los buscapersonas. Incluso Leon Panetta, el exdirector de la CIA, confirmó que se trata de un ataque terrorista, de que no es algo que esté permitido según el derecho internacional. Si permitimos que estas cosas sucedan, habrá una escalada. Así que las palabras son una cosa y las acciones hablan mucho más. Y en este momento todo muestra que Estados Unidos está permitiendo esta escalada. Y me temo que no será solo ahora y en el futuro inmediato que enfrentemos esto, sino que será durante generaciones. Me refiero a la cantidad de trauma generacional que ha surgido en Gaza. Cuando ves a tantos huérfanos, miles y miles, la estimación es entre 20.000 o más huérfanos en Gaza. ¿Cómo van a crecer estos niños? ¿Cómo no van a querer estos niños vengar el asesinato de sus padres? No hay ninguna duda.
Así que con esta política se está literalmente creando un Medio Oriente inestable para las generaciones venideras. Y de nuevo, debo regresar a que necesitamos detener esto, necesitamos detenerlo ahora y necesitamos un alto al fuego y un camino a la rehabilitación y a la coexistencia. Esa es la única solución sostenible. La diplomacia es la única respuesta. La guerra, las armas no lo son. Apreciamos tus palabras. Disculpa por la pregunta personal, pero ¿cuál es tu futuro? Como madre, ¿vas a trabajar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Por ahora voy a seguir haciendo esto. Espero que la guerra termine para poder concentrarme en otra cosa. Pero desafortunadamente, mientras esto suceda, siento que tengo la obligación y el deber de seguir hablando, de seguir alzando la voz. Así que estoy haciendo todo lo posible, porque realmente no puedo descansar hasta que esto termine. Así que solo espero que algo cambie. Y de nuevo, una bendición ha sido que he podido conocer a tantos seres humanos increíbles a través de todo esto. Puedo asistir a programas maravillosos como el de ustedes y he conocido activistas por la paz de todo el mundo, exfuncionarios de varios gobiernos que también renunciaron por guerras pasadas, como mencioné, activistas por la paz israelíes, organizaciones de activistas por la paz palestinas, que están haciendo tanto bien en el mundo y eso me da esperanza. Así que continuaré con la diplomacia. Siempre seré una diplomática y eso estará en mi corazón, pero continuaré haciéndolo desde fuera del gobierno para tratar de lograr una paz real. Muchos políticos en Estados Unidos y alrededor del mundo tienen que entender y tienen que aprender y tomar esta lección de ti. Muchas gracias, realmente muchas gracias, y apreciamos mucho tu presencia aquí con nosotros y apreciamos tus palabras. Gracias y buena suerte, Hala. Gracias, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias por tenerme. Hala Rarit, gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos ustedes por estar en esta exclusiva entrevista. Ustedes lo escucharon. Funcionaria del Departamento, alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, que denuncia justamente a su propio gobierno como cómplice de genocidio. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.